Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora tan maravillosa que Dios nos está dando. Estamos agradecidos con el Señor por un día más, por un tiempo más de bendición, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. La palabra del Señor nos enseña que nosotros no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros para darnos vida y paz todos los días de nuestra vida. Tenemos la seguridad de que Él está con nosotros, porque Él así lo prometió. Y hoy pues no es una excepción, al contrario, hoy es una bendición el poder compartir la palabra con usted. Y hoy tengo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, al cual he titulado Los discípulos. Y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 40 y versículo 4. Y dice la palabra: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Gloria a Dios por eso. Oremos. Padre bendito, Dios de misericordia, gracia y favor, delante de ti te pedimos, Señor, para que tú traigas esa palabra preciosa que nosotros necesitamos. Háblanos, Señor, te lo pedimos. Trae tu unción poderosa, Señor, para romper yugos, para desatar cadenas, para liberar a los cautivos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra acá nos habla en una porción muy profética sobre el Señor Jesucristo. Ustedes saben que Isaías pues es el profeta del Hijo, ¿verdad? El profeta que en su mayoría de su libro nos habla en relación al Mesías que habría de venir. Y en esta oportunidad pues tomamos también esta porción de la Escritura en la cual el Señor dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. ¿Cómo será entonces la lengua de un discípulo? ¿Cómo podemos nosotros manejar nuestra lengua como un discípulo? Entonces dice: para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Gloria a Dios por eso, porque el Señor haga de nosotros y haga de nuestra boca y de nuestra lengua particularmente, una lengua que con una palabra pueda sostener al que está cansado, al que está fatigado. Muchas veces nosotros pasamos por etapas, por tiempos en los cuales decimos: Señor, háblame, háblame, háblame. Y estamos constantemente pidiéndole al Señor que el Señor se manifieste a nuestra vida, pero no siempre Él nos habla. Pero si nosotros nos encontramos con un discípulo que pueda sostener con una palabra al fatigado, el Señor va a hacer con una palabra un milagro en nosotros. Solo una palabra, como dijo aquel hombre: solamente di la palabra y mi siervo será sano. De la misma manera dice: mañana tras mañana me despierta. Fíjese, dice que mañana tras mañana, es decir, todos los días el Señor nos despierta. Y no solamente nos despierta en nuestro corazón, sino que también nos despierta en el oído para que podamos escuchar como discípulos. Entonces, para tener una lengua que hable como discípulo, tenemos que saber escuchar como discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo dice: yo nada he hecho que no haya oído decir a mi Padre que está en los cielos. Entonces, un discípulo solamente hace lo que su Señor o su Maestro le dice que haga. Entonces lo vemos acá, nuestro ejemplo en el Señor.
Pero vayamos al estudio de la palabra en Juan capítulo 9 y versículo 1. A mí me llama tanto la atención esta porción de la Escritura, porque puedo ver el ministerio del Señor Jesucristo como maestro, ¿verdad? Como rabí. Yo veo que dice la palabra, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Mire los discípulos, hermano. El trabajo de un discípulo es inquirir, el trabajo de un discípulo es preguntar. Nosotros tenemos que estar despertando entonces en nuestro corazón un corazón de discípulo, y un corazón de discípulo es un corazón curioso, un corazón que quiere aprender. Amados, nosotros nunca debemos de dejar de aprender, porque el día que dejemos de aprender, ese día nos morimos. Necesitamos aprender del Señor. Hermano, Dios es infinito, nadie lo conoce por completo, solamente el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios, pero nadie conoce a Dios como lo debiéramos de conocer. Entonces, en lo que podemos nosotros, nuestro trabajo debe de ser acercarnos a Él para que nosotros podamos preguntarle a Él las cosas que Él nos quiere a nosotros revelar. Y entonces, fíjese usted, veo yo esta interacción tan hermosa, ¿verdad?, entre el Señor, entre el Maestro, entre el Rabí y sus discípulos. Y entonces dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ellos estaban haciéndose la pregunta de por qué aquel hombre estaba en esa condición. Entonces, de la misma manera, hoy podríamos preguntar por qué la condición de la humanidad está en esta forma. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces podríamos decir que la humanidad está ciega. La humanidad en general está ciega. Por eso es que los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué les hablas a través de parábolas? Entonces les dice, les hablo a través de parábolas porque este es un pueblo que teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Entonces nosotros por eso es que nos tenemos que aplicar, amados hermanos, a inquirir en las cosas de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién fue el que pecó, su padre, para que éste naciera ciego? Y entonces Jesús les dice, miren, veámoslo desde este punto. La ceguera de este hombre es necesaria para que se manifieste la gloria de Dios en él. Entonces sabemos, amados, que la gloria de Dios también se va a manifestar en nosotros, y como consecuencia vamos a ver. Esto mismo fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Dice la palabra que Pablo iba por el camino de Damasco, ¿verdad? Y él estaba ciego en su ira, en su odio por la persecución contra los del camino. Y entonces el Señor se le aparece y el Señor, hermano, lo bota y al caer le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús de Nazaret. Qué precioso momento, hermano, porque nosotros necesitamos también caer muchas veces al suelo, ¿verdad? Caer para que el Señor nos hable. Es decir, tener un momento en nuestro caminar
de reposo en nuestro corazón para que podamos reconocer al Mesías. Entonces dice la palabra, nosotros debemos hacer, el Señor les dijo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Mire qué bonito lo que el Señor dice, porque Él no dice ustedes deben de hacer, sino que Él se incluye dentro del grupo, ¿verdad? Y dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Mientras hay tiempo, mientras hay luz, mientras hay oportunidad, nosotros debemos de hacer las obras del Padre. Entonces ya el Padre le había dicho al Hijo que era lo que Él tenía que venir a hacer. Y nosotros debemos de preguntarle al Padre, Padre, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Entonces el Señor dice, nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces el Señor les dice a ellos, miren, mientras yo estoy con ustedes, yo los alumbro a ustedes. Yo soy la luz del mundo. Entonces nosotros también, hermanos, nos tenemos que acercar a esa luz, a la luz del Señor. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y entonces, dice el versículo 10, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le decían al hombre. Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro. Fíjese lo que hizo Jesús, hizo barro. ¿Y de qué hizo Dios al hombre? Pues lo hizo de barro. Entonces lo que el Señor estaba haciendo era completando a aquel hombre en su naturaleza. Lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Lo llevaron delante de los doctores de la ley, delante de los principales de Israel. Y era un día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Jesús sanó a aquel hombre en un día de reposo. Y entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios. Mire, la ceguera de los fariseos y la revelación del hombre que había sido ciego. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Qué será mejor? ¿Abrir los ojos de un ciego en día de reposo o dejarlo ciego? Creo que es mejor abrir sus ojos. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Y entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Mire qué impresionante que el ciego les dijera a ellos, este hombre es un profeta. Entonces podemos ver acá que una de las funciones del ministerio profético es abrir los ojos de los ciegos, es traer la revelación, quitar las ¿cómo se dice? Las escamas de los ojos, ¿verdad? Eso es lo que hizo el profeta Jesús. Juan 9:24 dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Dad gloria a Dios por lo que Dios hizo, porque sabemos que Jesús es un pecador. Y entonces él le respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que yo era ciego y ahora veo. Es evidente lo que este hombre hizo. Es evidente lo que Dios ha hecho con nosotros, a pesar de cómo éramos, a pesar de dónde venimos, a pesar de dónde nos sacó el Señor. Hoy podemos decir que antes éramos ciegos y ahora podemos ver. No sabemos otra cosa, pero sabemos que Dios está con nosotros. Aleluya. Y le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y entonces él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. Entonces no solamente tenían sus ojos cerrados, sino que también sus oídos. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Miren lo que le pregunta. Entonces, un discípulo, aquí vemos que un discípulo está preguntándole a su maestro constantemente. Otra vez, mire, otra vez el discípulo se acerca, ¿verdad? Y consulta, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Entonces, hermano, yo veo a algunos hermanos que tienen muchas habilidades de aprendizaje. Y a mí me agrada eso, ¿verdad? Hay personas que ven a alguien tocando un teclado, por ejemplo, el piano, ¿verdad? Y ven en dónde ponen sus manos, dónde pone sus manos el tecladista y aprenden solo viendo. Eso es maravilloso. Entonces, Él les dice, ustedes quieren ser discípulos. No solamente el discípulo se sienta a la par de su Señor, de su maestro, sino que lo acompaña en su trabajo. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de esos hombres, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces miren, lo insultaron a él, insultaron al ciego y le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. El insulto de aquel era decirle que él era un discípulo de Cristo. Muchas veces, por ser discípulos de Cristo, tal vez nos van a insultar, hermano. Pero la bendición es grande, vale la pena. Entonces dice, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Entonces, un discípulo debe de saber quién es su maestro y de dónde viene. ¿De dónde viene, Señor? Y el Señor nos responde a nosotros, yo vengo del Padre. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Qué precioso, hermano. Mire la lección del ciego. La lección del ciego era extraordinaria, pues la del ciego que podía ver, ¿verdad? El ciego dice, ustedes siguen siendo discípulos de Moisés, ustedes siguen siendo discípulos de la ley, ustedes están en un pacto anterior, pero yo, dice él, yo les puedo decir a ustedes que un hombre que hace la voluntad del Padre no puede ser un pecador. Mire cómo lo dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Quién le había enseñado esta doctrina, hermano? ¿Quién le había hablado al ciego? Sino el acto que el Señor había hecho en su vida, no solamente había abierto sus ojos naturales, pero había abierto los ojos del Espíritu. Y entonces ahora Él puede decir, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Gloria a Dios. Entonces mire qué rápido aprendió este ciego. Lucas 14:25. Vamos a Lucas 14:25. Y dice así. Grandes multitudes le acompañaban. Y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos,
a sus hermanos y a sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces todos nosotros, amados, aunque no está diciendo que no amemos a nuestros padres, porque dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, porque ese es un principio, un fundamento, ¿verdad?, el amar a nuestros padres y el honrarlos. Pero aquí el Señor está diciendo, si ustedes no ven todo lo que está alrededor de ustedes como secundario, ustedes no pueden ser mis discípulos. Lo primero debo ser yo. Lo primero que ustedes busquen, por eso es que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero hay muchos que lo que buscamos son las añadiduras y después buscamos el reino. Pero aquí dice, mire, grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, si alguno quiere estar conmigo, pues, ese es el punto del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, etcétera, incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor nos habla aquí, esta es una cosa muy seria, amado hermano, porque muchas veces nosotros nos queremos anteponer a la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer nuestro propio plan, ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Y hermano, yo veo que en el ministerio se cometen muchos errores debido a siervos que no tienen claro para qué los llamó el Señor, y en el lugar de tomar ellos el lugar que les corresponde, quieren tomar el lugar del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser siervos que entendamos el plan, el propósito de Dios, y nosotros convertirnos en parte de ese plan, renunciando incluso a nuestra propia vida. Entonces, además dice el Señor, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Categórica la respuesta del Señor. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el Señor tuvo que llevar esa carga. ¿Cuánto pesaría la cruz, hermano? ¿Cuánto pesaría la cruz que estaba llena de los pecados de la humanidad? ¿Cuánto pesaría espiritualmente esa cruz? Entonces, un discípulo debe llevar esa carga y decir, Señor, yo voy contigo, yo te acompaño, Señor. Si yo tengo que cargar esto, va a ser para bendición de muchos. Si yo tengo que seguirte, así lo voy a hacer. Pero sigamos. Dice la palabra, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Qué triste es, hermano, ver una construcción a medio hacer, ahí que no se pudo terminar, ¿verdad? Uno viene a ser parte de burla. Y entonces dice, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Entonces, grande es esta situación, hermano, en la que el Señor nos puso a todos nosotros, porque tenemos que renunciar a todo.
realmente tenemos que renunciar a todo y el Señor se debe de convertir en lo primero para nuestras vidas. Entonces hay dos cosas que el Señor compara con el ministerio. La primera es la construcción y la segunda es el rey que va a la batalla. Entonces nosotros tenemos dos trabajos que hacer con el Señor, porque el Señor dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el Señor nos está enseñando dos trabajos de un discípulo. Uno es edificar con Él. Nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo con el Señor, número uno. Y número dos, tenemos que ir a la batalla por Él. Nosotros vamos a ir a la batalla y nos vamos a enfrentar, como dice aquí, con 20,000. Entonces, amado, ese es el trabajo de un discípulo. Hebreos 10:38 dice: mas mi justo por la fe vivirá. Qué precioso eso. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el Señor nos llamó a nosotros y Dios te llamó como un discípulo, amado hermano. Y hoy estás haciendo cuentas y dices, yo calculo que no voy a poder ser discípulo del Señor. Y aquí dice que Él nos llamó como justos, hermano, como justos, y por la justicia de Dios nosotros debemos de vivir por la fe y no vamos a retroceder. Diga usted, no voy a retroceder, no voy a retroceder, porque el que retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, amados, yo veo muchos cristianos que en un tiempo están y que quieren seguir al Señor y que quieren luchar y que quieren batallar y que van adelante, pero de repente se fueron. Así he tenido yo aquí, hermano, personas en la congregación que vienen conmigo y me dicen, pastor, aquí estoy, hoy voy a trabajar con usted y mire, nosotros vamos a conquistar el mundo para Cristo y vamos a hacer esto y vamos. Yo, amén, hermano, gloria a Dios, que Dios te dé las fuerzas, la sabiduría y todo lo que se necesita para poder completar tu promesa que estás haciendo, no delante del pastor, sino que la estás haciendo delante del Señor, le digo yo. Y entonces, ¿qué resulta, hermano? Que a los 8 días ya no está, ya no apareció. Un día vino aquí, hermano, un hombre, y vino a la iglesia, y entonces cuando me lo llevaron, ¿verdad? Y el hombre estaba llorando, derramando sus lágrimas, y me dice, pastor, he encontrado mi casa. Esta congregación es la congregación en la que el Señor me ha puesto. Este es el lugar donde yo tengo que estar. Gloria a Dios. Y entonces le dije, bueno, vamos a orar por ti, bienvenido. Y a los 2 meses me llamó y me dijo, pastor, el Señor me habló que ya Luz de las Naciones no es mi casa. Entonces, hermano, realmente nosotros tenemos que tener un entendimiento de las cosas de Dios y no poner palabras en la boca de Dios que tal vez Dios no ha dicho. Debemos de saber que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres temerosos de Dios. Y eso fue lo que sucedió con aquel hermanito, ¿verdad? Juan 8:30 dice así: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Mire, y al hablar, muchos creyeron. Cuando el Señor habla, nosotros debemos creer entonces. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, el Señor nos dice acá, nos da una clave, ¿verdad? Una clave para ser discípulos efectivos. Él dice que si nosotros permanecemos en sus palabras, verdaderamente seremos sus discípulos. Hay algunos hermanos que quieren tomar sus propias doctrinas, ¿verdad? No importa lo que nosotros hagamos, Dios ya nos justificó y no importa si nosotros vivimos una vida en el pecado, como Dios ya pagó por nuestro... No, hermano, esas cosas no las dijo el Señor. No dice la palabra que el que peca no peque más, que el que diga estar limpio, que se limpie más. Entonces, hermano, toman la porción de la Escritura que les favorece, pero no, y la sacan de contexto, pero no hacen la voluntad del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, podemos entonces pedir lo que nosotros necesitamos, porque vamos a estar delante del Señor haciendo su obra. Y en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Entonces el trabajo nuestro es fructificar como discípulos amados. Miren, realmente no podemos seguir siendo ovejas nada más. Ser oveja es una bendición, ser oveja es hermoso, pero nosotros tenemos que subir a este escalón, al escalón de discípulos. Y entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Entonces, nosotros tenemos que analizarnos y saber que estamos dando fruto. Si nosotros no estamos dando fruto, tal vez es porque no nos hemos convertido en discípulos. Dios quiere que nosotros fructifiquemos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces dice, permaneced en mi amor. La permanencia en Él, estar en el Señor, nos va a fortalecer a nosotros de tal manera que vamos a poder dar mucho fruto. Un árbol tiene que estar preparado, dice el Señor, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y fuera de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros necesitamos estar con Él. Un árbol tiene que estar cuidado, tiene que estar regado, tiene que tener su abono, tiene que tener buena tierra, tiene que tener buena luz para dar fruto. Entonces nosotros como discípulos nos tenemos que acercar al Señor, porque Él es el sol de justicia, Él es el agua viva que desciende del cielo, en Él están los nutrientes que nosotros necesitamos para vivir. Dice Juan capítulo 13 y versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces nuestro trabajo es amarnos los unos a los otros. Y a veces es difícil, hermano. Realmente esta es una lucha que todos tenemos en nuestro corazón, porque muchos de nosotros hemos sido golpeados y no le digo yo golpeados en el mundo, lo que usted quiera, sino que golpeados en la iglesia. Tal vez tuvimos un pastor que en el lugar de bendecirnos nos maldijo. Y entonces nosotros debemos de devolver al Señor y decirle, Señor, yo lo que necesito es que tú me ames,
que tú me ames para que yo pueda amar a mis hermanos y yo pueda bendecirlos. Han habido algunos hermanos que han hecho injusticias en contra mía y hermano, a mí me ha dolido. Han habido hermanos que se han ido peleando conmigo, aunque tal vez yo no haya tenido nada que ver con eso, ¿verdad? Y entonces eso me duele, me ha dolido en mi corazón, pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es amarlos a ellos y bendecirlos. Entonces, los que estamos en comunión con el Señor, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que bendecirnos los unos a los otros, porque en eso se conocerá que también somos discípulos. Si no nos amamos entre nosotros, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, Señor, ¿será que yo soy tu discípulo? Mateo 8:18 dice así: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras o cuevas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire qué punto más importante, porque el discípulo sigue a su Señor, sigue a su Maestro, donde quiera que Él vaya. Y entonces dice, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, amados, algo que un discípulo puede hacer, tiene la facultad de acercarse al Señor y en medio de la tormenta decirle al Señor: Señor, despiértate en favor nuestro. Despiértate a nuestro favor, Señor. Y el Señor, dice la palabra, llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, como discípulos del Señor, nosotros vamos a ver maravillas de Dios. Nosotros podemos decir, mire, un discípulo, hermano. Aquí no estoy diciendo un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor. No, aquí estoy diciendo un discípulo, porque si un apóstol es apóstol, pero no es discípulo, es peligroso. Tiene que ser un discípulo. Lo primero que el Señor quiere de nosotros es que seamos discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir al Señor: Señor, para la tempestad. Hermano, muchas veces hemos visto que el Señor escucha nuestras oraciones. Hemos visto cómo el Señor se torna a favor de su pueblo para que la tempestad pare por medio de la oración de un discípulo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener fe. Por eso es lo que les achaca el Señor a ellos. Y les dice: ustedes son hombres de poca fe. Y entonces el Señor se levanta y hace su obra. Poca fe, pero con obras de bendición. Entonces también nosotros tenemos que crecer en la fe como discípulos. Mateo capítulo 9 y versículo 9 dice de la siguiente manera: cuando Jesús se fue de ahí,
y vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos. Le dijo: ve tras mí, y levantándose le siguió. Una vez más quiero que vea usted el factor del maestro para que los discípulos lo siguieran. Aquel hombre estaba en su trabajo, aquel hombre estaba en medio de un día laboral, hermano. Él estaba cumpliendo con sus tareas seculares. Y en ese momento aparece el Señor y le dice: Mateo, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, mire, es impresionante lo que sucedió, porque el Señor no solamente llamó a Mateo, sino que fue a su casa. Esa es la relación que hay entre el maestro y el discípulo. Hay una relación de intimidad que el Señor mismo no le pidió. No, yo no veo acá que el Señor le dijo a Mateo: mira, Mateo, ¿será que yo puedo llegar a cenar a tu casa esta noche? No. El Señor, mire, dice, cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, él lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, hermano, no pasaron más que un par de horas y ya el Señor estaba en la casa de Mateo con sus discípulos. Entonces, veo yo que los discípulos se sientan a comer con su Señor. Eso es interesante, hermano. Eso es interesante porque aquellos hombres se sentaban a comer. Mire, hermano, qué hermoso ha de haber sido sentarse a la mesa del Señor y escuchar lo que el Señor tenía que contar, lo que el Señor tenía que compartirles a ellos. Yo no me lo hubiera querido perder, hermano. Yo hubiera querido estar en primera fila, viendo las cosas que el Señor hacía. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Pero no fueron ellos los que respondieron, sino que fue el Señor. Y dice: al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan. Mire esta doctrina. Esta es la doctrina del Señor. El Señor dice: pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, qué enseñanza más poderosa. 3 palabras dijo el Señor. Vayan. Primero es vayan y aprendan lo que significa. Ellos sabían lo que significaba. Ellos seguían la ley de Moisés. Acuérdense que ellos tenían un maestro y su maestro era Moisés. Pero el Señor les dice: entonces vayan a la ley. Vayan a la ley y a los profetas y vean qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios por estas palabras, hermano. Yo no sé si usted da gloria a Dios por esto, pero hermano, ninguno de nosotros era justo. Ninguno de nosotros era perfecto. Ninguno de nosotros era impoluto, hermano. No, todos nosotros venimos con nuestras ropas manchadas, ajadas, todas arruinadas, hermano, delante de la presencia del Señor. Y el Señor tuvo misericordia. Pero ahora, hermano, como ya somos cristianos, como fuimos lavados con la sangre de Cristo, bautizados en el Espíritu Santo, llenos de dones, ahora ya no nos podemos relacionar con los demás. No, yo ahí no voy. Esa gente, no, hermano. El Señor
Esta es una doctrina del Señor. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Obviamente el Señor no quiere que se quede la gente como pecadora, sino que se arrepiente y se convierta. Eso dice el Señor, arrepentidos y convertidos, para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Jesús, Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces el trabajo de Jesús era enseñar, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Impresionante esto. Mire pues, voy a hacer una pregunta. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y el Señor les dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, hermano, mire, está la condición de oveja, está la condición de discípulo, pero también está la condición de obrero. Son niveles a los que tenemos que seguir. Y como obreros, hermano, mire, dice, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Me gusta esta versión, porque no dice a la mies, sino que dice a la cosecha. Entonces, amados, este es el tiempo. Este es el tiempo en que el Señor está buscando obreros, obreros que no sembraron, que no cuidaron, que no regaron, pero que van a cosechar. Este es el tiempo de la cosecha. Muchas generaciones, hermano, muchos fueron los que regaron, muchos fueron los que plantaron, pero el Señor ha dado el crecimiento y es tiempo de que se levanten los obreros dentro de los discípulos. Si usted no es discípulo, no puede ser obrero, porque uno descalifica al otro. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos para convertirnos en obreros. Aleluya. Todavía está aquí conmigo, hermano. Eso espero. Gloria a Dios por su palabra, porque hoy el Señor, mire, esta más que una predicación es una enseñanza basada en la palabra del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces esa palabra está siendo insertada en nuestro corazón, está quitando la grosura de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir al Señor con la certeza de que estamos haciendo su voluntad. Mateo 13:10 dice la palabra, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, a los discípulos se les concede conocer los misterios del reino. Qué precioso eso, amado hermano, que a nosotros se nos conceda conocer los misterios del reino. ¿Le gusta a usted conocer misterios, hermano? Pues esto es maravilloso. Para ustedes esto entonces. Dice, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más.
Entonces un discípulo tiene. Un discípulo tiene que tener una relación con su maestro. Un discípulo tiene que tener una relación con el Señor, uno a uno, hermano. Y entonces dice, Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más. ¿Tienes del Señor en tu corazón? Entonces se te dará más. Y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces el Señor quiere que sus discípulos estén llenos de su palabra. El Señor quiere que si nosotros somos discípulos, recibamos esa bendición, esa fortaleza, hermano, que nos va a edificar por dentro. Y por eso les hablo en parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen, o no entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. ¡Qué terrible! Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces, hermano, nosotros hoy tenemos que oír, tenemos que estar cerca del Señor como discípulos para entender los misterios del reino. ¿Por qué? Porque se nos va a dar más. ¿Y por qué más? Porque si nosotros escuchamos la voz del Señor, si nosotros entendemos, si nosotros ponemos atención a su enseñanza, entonces nosotros vamos a sanar. Yo quiero sanar, hermano. Hay cosas dentro de mi corazón que tienen que sanar. ¿Y quién las puede sanar? Solo Dios, solo el Señor puede sanarnos a nosotros. Pero sigamos porque todavía hay un par de cosas y ya el tiempo se me está agotando, pero tengo algunas cosas más que decirle. En Mateo capítulo 15 y versículo 32 la palabra dice, y entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo. Otra vez, hermano, una imagen entrañable que podemos ver acá. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo. Mire el corazón del Señor, hermano. Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer. Y yo no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Qué interesante lo que el Señor enseña a sus discípulos. Esta es una enseñanza para nosotros también. Si nosotros somos discípulos del Señor, mire lo que el Señor hace con ellos. Los llama, los acerca a Él y les dice, miren a toda esta gente. Son 3 días los que tengo de estar con ellos. 3 días han estado aquí conmigo. Y yo tengo compasión de ellos. Tengo compasión de la multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si yo los mando de regreso así, van a desfallecer. Entonces, muchas veces, amados, nosotros como discípulos vamos a tener que dar la mía extra. Tal vez tienes 2 panes y vas a tener que partir uno con el necesitado. Ese es el verdadero ayuno, compartir tu pan con el necesitado. Y los discípulos le dijeron al Señor, ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Y cuántos panes tienen?, les dijo el Señor. ¿Y qué es lo que tú tienes? En otras palabras, ¿qué tienes tú para compartir?
Ah, no, hermano, es que lo que a mí me ha dado Dios es para mí, yo no voy a compartir con nadie. No, yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿cuántos panes tienes? ¿Cuánta es tu bendición para dar? ¿Cuánto hay en tu corazón, pues? ¿Cuánto hay en tu corazón para que puedas dar? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Y ellos respondieron, 7 y unos cuantos pececillos. Y mandó a la multitud que se sentaran en el suelo. Y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlo a sus discípulos. ¿A quién se le da el pan para multiplicarlo? Se le da el pan a los discípulos. Y los discípulos fueron los que alimentaron a las multitudes. No fue el Señor. Mire, dice, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlo a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Entonces, nosotros como discípulos del Señor tenemos que llevar un pan. Usted habrá oído que la gente dice, este niño nació con el pan bajo el brazo. Pues yo le puedo decir a usted que este discípulo nació con un pan bajo el brazo. Así que donde quiera que usted vaya, hermano, agarre un pedazo de pan y repártalo. Si está en su trabajo, reparte el pan. Si está en su colegio, reparte el pan. Si está en su iglesia, reparte el pan. Si está en la calle, reparte el pan. Reparta el pan de la palabra para que los hambrientos sean saciados. La humanidad está necesitada de un alimento que permanezca. Y entonces dice, comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Hermano, qué bendición, qué bendición. Mire, no solamente les dio, sino que les sobreabundó. Entonces, eso quiere decir que si yo doy, voy a recibir más. Hermano, por eso es que dice la palabra que Dios ama al dador alegre y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios a través de nuestro dar, tenemos que saber que todo lo que nosotros demos, de eso mismo vamos a recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted está dando vida, ¿qué va a recibir? Va a recibir vida. Pero si usted da muerte, ¿qué va a recibir? Ni lo digamos. Mateo 28, 19 dice, vayan pues, vayan. Miren lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. No es que si ustedes quieren ir, no. El Señor dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ay, pastor, yo no sé dónde viene el nombre de nuestra congregación. Pues aquí está. ¿Y cuál es la visión de su iglesia? Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Llévenle la luz. Lleven la luz de Cristo a todas las naciones. Pero eso lo hacen los discípulos. Los discípulos son los que van y llevan el pan, hermano. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, mire, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Quiénes son los que van a ir a las naciones? ¿Las ovejas o los discípulos? Los discípulos, porque dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero si yo no soy discípulo, ¿qué le voy a enseñar al de la par? Yo le tengo que enseñar cómo es que yo soy un discípulo,
¿Cómo es que yo trabajo con mi Señor? ¿Cómo trabajo yo con mi Maestro? ¿Cómo trabajo yo con Jesucristo? ¿Cómo me acerco yo al Señor? ¿Cómo estoy yo cercano al Señor o lejano al Señor? ¿Cómo es que yo sigo sus mandamientos? ¿Cómo es que yo cumplo su palabra? ¿Cómo es que yo clamo a Él? ¿Cómo es que escucho su palabra? ¿Cómo es que yo sigo sus enseñanzas? Si yo sigo las enseñanzas del Señor, si yo dejo todo lo que me está afectando para enfocarme en el Señor, entonces yo voy a ser un discípulo. Y como discípulo del Señor, yo voy a poder ir y hacer más discípulos. Entonces dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ajá. Interesante. Interesante que el Señor dijo, y yo estoy con ustedes todos los días. Pero ¿a quién les está hablando? ¿A las multitudes? ¿A las ovejas? ¿A los ministros? ¿O a los discípulos? El Señor está hablando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que les sigan. Esos discípulos, hermano, al final se convirtieron en apóstoles del Señor. Entonces, sigue siendo un discípulo. Sigue siendo un discípulo toda tu vida. Sigue acercándote siempre a tu Señor. Sigue preguntándole al Señor, sigue inquiriendo. Sigue a su lado, siéntate a su mesa. Porque el Señor te va a bendecir. El Señor te va a hacer un discípulo lleno de vida, lleno de gracia y del favor del Señor. Y vas a poder ir a hacer más discípulos para el Señor. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de nosotros, porque un discípulo lleva mucho fruto. Se multiplica, se multiplica, se multiplica. Miles de personas en el mundo necesitan esta palabra. Pastor, pero usted está predicando. Sí, yo estoy predicando, pero no solamente estoy predicando para esta casa, sino que estoy predicando para todo aquel que quiera escuchar. Y así mismo, tú tienes que hacerlo. Yo no puedo hacer la obra solo, hermano. No soy yo el único discípulo en esta casa. Bendita la misericordia de Dios. Habemos muchos discípulos. Yo quiero hoy orar por ti, para que esta palabra se haga vida en tu vida y que podamos todos nosotros juntos servir al Señor, porque Él va con nosotros y Él está en esta barca con nosotros y Él ha parado la tempestad para que hoy nosotros nos gocemos en Él. Así que déjame orar y bendecirte. Padre Santísimo, Dios de misericordia, tu gracia y tu favor esté con nosotros. Te suplicamos hoy, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a seguirte a ti y a ser tus discípulos, a hacer las obras que tú has hecho, Señor. Esas son las que nosotros queremos hacer. Sanar a los enfermos, liberar a aquellos que están con demonios, predicar tu palabra, predicar la palabra del reino. Bendice a mis hermanos en esta hora, Señor, y que cada uno de aquellos discípulos que están escuchando tu palabra en este momento, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu Santo nos convierta a nosotros, Señor, como en aquellos 12 del principio, que podamos estar cercanos a ti, Padre, que podamos sentarnos a la mesa contigo y compartir todo contigo, Señor. Comparte tu pan con nosotros, Padre, para que nosotros podamos compartir con las multitudes. Señor, hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y llene tu vida de paz. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Nos vemos a la próxima.